Algo que no he dicho con claridad o algo con lo que ustedes no están de acuerdo o algo que no es como yo lo expliqué, pues ustedes tienen ahora el derecho a réplica antes de seguir adelante. ¿En qué lugar queda la literalidad del texto bíblico? ¿La qué? La literalidad del texto bíblico. Sí. ¿Leemos lo que dice o no es lo que dice? Ajá. Porque ese es un problema de gran envergadura. Sí. Hay diferentes persuasiones exegéticas. La que yo utilizo, con respeto a todas las demás persuasiones, es que el primer acercamiento al texto bíblico tiene que ser literal. Que donde dice pan, es pan. Y donde dice vino, es vino. Y donde dice muerte, es muerte. Cuando uno hace eso, porque la gente espiritualiza la Biblia y entra en simbolismos y en cosas, y la primera cosa es literal. Una cosa que la gente a veces no está consciente. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Qué pena que todos mis hijos están casados ya. Bueno, pero pueden enviudar, así que podemos mantener la correspondencia por si acaso, ¿no? Muy bien. Una cosa que las personas no tienen en cuenta cuando se acercan a la Biblia es que la Biblia es la palabra de Dios, está inspirada por el Espíritu de Dios, pero es un libro. Y por ser un libro, está sujeta a los principios de crítica literaria. Esa es cosa que la gente desconoce y se quiere acercar a la Biblia como si fuera un libro de misterio o un libro, pero no. La Biblia, como libro, está sujeta a las normas de crítica literaria. La primera cosa que yo hago es acercarme al texto en forma literal. Y para eso hay que trabajar no solamente con lo que uno está leyendo, sino con la raíz de lo que uno está leyendo, con la ubicación histórica de lo que uno está leyendo, porque las lenguas, a menos que sean las lenguas muertas, si son lenguas vivas, son dinámicas y cambian. Por ejemplo, Isaías dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Esa versión de la Biblia usa el castellano arcaico. Hasta donde mi información llega, el único país de habla hispana que todavía usa el español arcaico es México, con relación a esa palabra. Luego, en español arcaico, significa inmediatamente, pero luego en español moderno significa más tarde. Cuando uno lee ese texto y dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta, y tú le dices, hoy es la hora de salvación, hoy debes de entregarte. Pues la persona dice, pero ¿por qué tienes tanta urgencia si Dios mismo dice que venga luego, que venga la tarde, pasado mañana, que no hay urgencia? Entonces hace falta no solamente leer el texto literalmente, pero leer el texto en su coyuntura histórica, que es lo que significa. Y en ese caso significa que hoy es el día de salvación, este es el momento. Después que uno hace la aplicación literal del texto, y lo que expresa literalmente es algo fantástico, un fenómeno, una cosa que no tiene sentido, como en el caso de cuando Cristo dice que el que bebe su sangre y come su carne, eso es canibalismo. Por lo tanto, ahí no aguanta la prueba de lo literal. Y entonces es que se va al lenguaje figurado, al uso de metáforas en el idioma, de símbolos, para no establecer. Como cuando él dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz. No son lenguajes literales, pero uno deja lo literal
cuando lo literal da una impresión que no tiene sentido. Y entonces pasa a lo figurado. Entonces la otra cosa es que uno tiene que ver figura en cuál mundo. O sea, todas las culturas, y eso vamos a tratar más adelante cuando veamos los cambios que tiene que producir la Iglesia, cada cultura tiene una manera de expresar la vida. Y cosas que son apropiadas en una cultura no son apropiadas en otra cultura. Por ejemplo, la primera vez que yo fui a Francia, en una reunión que estuve, venían los hombres a besarme. Muchacho, ni loco me dejé besar yo de los hombres. Yo les daba la mano y oui, monsieur. Pero beso no, chico. Un cubano que se respeta no se deja besar de un hombre. A menos que sea su abuelo o su papá. Pero entonces cuando venían las mujeres yo bajaba las manos y me dejaba besar. Porque tampoco uno puede ser intransigente, ¿no? Ahora, yo pienso que si hubiera seguido viviendo en Francia, pues hoy me estaría besando con todos los hombres. ¿Te das cuenta? Entonces, uno tiene que cuando lee la Biblia, leer cuál es la cosmovisión de ese pasaje de la Biblia. Porque nada es malo ni bueno intrínsecamente. Lo malo y lo bueno existe por definición. Y la cultura es la que hace la definición de lo malo y de lo bueno. Porque intrínsecamente no hay nada malo. Intrínsecamente no hay nada bueno. Lo malo y lo bueno existe por definición. O por definición social, o por definición jurídica, o por definición religiosa. El pecado, por ejemplo, no hay ninguna conducta que intrínsecamente sea pecaminosa. Lo que hace pecaminosa una conducta es la definición de Dios de esa conducta. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres tuvo Abraham? 3 que nosotros sepamos. Porque a lo mejor hubo otras que no nos han informado a nosotros, ¿no? La segunda que tuvo, la tuvo por indicación o por consejo de quién. De la primera. Oye, esa sí era una esposa comprensiva. Abraham fue un tipo afortunado. Que le dijo, mira, cariño, ya no hemos tenido nosotros, no vamos a tener niños. ¿Qué te parece si tú, pues, te unes a la sierva? Y Abraham dijo, bueno, yo no me había fijado en ella, pero si a ti te hace feliz eso, yo por hacerte feliz hago cualquier sacrificio. Ahora, cuando ustedes saltan de Abraham a la epístola a Timoteo, ¿qué dice la epístola a Timoteo? Marido de una sola mujer. Y una sola, desde un punto de vista técnico, es una palabra bien apretada. Algunos dicen que eso se refería al hecho de la poligamia, que era una a la vez, que no podía ser marido de 2 a la vez, pero eso no es lo que significa. Técnicamente, una sola es la traducción de una sola palabra, pero que no tiene el español una palabra que corresponda a la fuerza de la palabra que usó el apóstol. Y lo que significa es una sola en toda la vida. En otras palabras, es algo que no se repite. Por eso, desde el punto de vista de ese versículo, los viudos cristianos no pueden contraer matrimonio. Porque es marido de una mujer en la vida. Ahora, los que son expertos en el Nuevo Testamento, que yo no lo soy, pero yo dependo de los que sí lo son, dicen que aunque ese es el rigor técnico de esa raíz, ese no es el uso en este pasaje. Y en este pasaje el uso es para referirse a la continencia. Y ya eso pues afloja y le da esperanza a los viudos. Pero lo que quiero que ustedes sepan es la diferencia que existe
entre la situación de Abraham y la situación de nosotros hoy. Ahora, la pregunta metodológica sería esta: ¿qué ha cambiado en la actividad sexual entre Abraham y nosotros? ¿Qué ha cambiado en la mecánica? ¿Es diferente ahora? ¿Se le agregó una pieza al mecanismo o se le quitó una? No es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué Abraham puede tener 3 sin pecar? Porque no hay nada que diga en la Biblia. Se buscó unos líos con el asunto, ¿sabes? Porque con una sola esposa, dice Pablo que aflicción de la carne tendremos, dígame usted con 3. O sea, ¿te das cuenta? Si con una da trabajo, muchachos, dime tú 3. Pero bueno, así es la vida, para los gustos se han hecho los colores. Ahora, fíjense ustedes, 3 allá y 1 acá. No hay nada en la Biblia que diga que Abraham pecó. ¿Qué es lo que ha cambiado en la sexualidad? Lo único que ha cambiado es la posición de Dios. Que en el tiempo de Abraham, Dios no había definido el asunto como lo define en Timoteo. Y esa es una cosa que también cuando lees la Biblia tienes que tener en cuenta. Que la moral bíblica es una moral en desarrollo. No hay una moral absoluta partiendo de Génesis. Y que la revelación de Dios en la Biblia es progresiva. En otras palabras, imágenes del Dios de Génesis son diferentes a imágenes del Dios del Nuevo Testamento. Y cuando usted lee en la Biblia tienen que tener en cuenta eso. Eso es a grandes rasgos lo que hay que hacer con el texto. Entonces, la otra cosa es que cuando usted escucha decir que toda la Biblia es inspirada por Dios, hay gente que no acaban de agarrar eso. Si toda la Biblia es inspirada por Dios, Dios inspiró al diablo a decir, no moriréis, pero sabe Dios que seréis como dioses. Porque esto está en la Biblia, ¿verdad? Dios inspiró eso. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está toda la Biblia inspirada o no está toda la Biblia inspirada? Lo que la gente no se da cuenta es de esto, que cuando decimos que toda la Biblia es inspirada por Dios, decimos que todo lo que está en la Biblia, Dios inspiró que estuviera en la Biblia. Pero todo lo que está en la Biblia, Dios no lo inspiró. Es claro. Hay cosas que Dios inspiró la idea. Y hay cosas que Dios solo inspiró que estuviera presente la idea. Entonces, en el caso de las palabras de la serpiente, Dios no inspiró esas palabras. Pero Dios inspiró que se registraran las palabras de la serpiente en su palabra. ¿Es claro ahora? Entonces uno tiene que tener en cuenta qué palabra inspira a Dios y qué palabra Dios inspira que esté. ¿Es clara la diferencia? Y claro, no abundo más porque este no es un curso de exégesis bíblica, pero me imagino que eso te responde, ¿verdad? Y si no, pues esperamos a alguien que lo pueda responder bien y nos lo responde a los dos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Óyeme, este café sabe mejor que el de esta mañana. ¿Alguien acá? ¿Alguna otra cuestión? ¿Está claro como las manos de un carbonero? ¿No hay más nada que tenemos que aclarar o discutir o más nada? Bueno, pues entonces, ahora entonces es como en las bodas. Si alguien quiere hablar, hable ahora, y si no, que calle para siempre. O que calle hasta que yo termine y volvamos otra vez a las preguntas. Vamos a trabajar ahora con la estructura de la iglesia, el mundo de la iglesia, las ideas de la iglesia. Porque estamos hablando de una iglesia que pueda alcanzar a la sociedad. Y
a veces el rechazo, hay gente que no van a creer de ninguna manera. No importa cómo usted se lo pinte, no van a creer. Yo fui capellán de una prisión militar y el trabajo particular mío era asistir a la gente que ejecutaban en esa prisión. Y mucha gente los alcanzamos para el Señor horas antes de la ejecución. Y algunos se entregaron al Señor y algunos tuvieron la experiencia cristiana. Algunos de ustedes ya me han escuchado quizás de algunas de las anécdotas. Yo hablé con un hombre, le expliqué el evangelio, el hombre lo aceptó y la noche que lo fueron a ejecutar yo fui a la celda para acompañarlo al lugar de ejecución. Y en la puerta de la celda, cuando él iba a salir, yo le dije, ¿ya estás preparado para lo que viene? Y me dijo, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y caminamos junto al lugar de la ejecución, y el oficial que dirigía el pelotón de fusilamiento siempre esperaba que yo le dijera que había terminado mi trabajo para dar la orden de la ejecución. Y entonces un momento antes de la ejecución tuvimos un momento de oración frente a los soldados que estaban preparados para matarlo, y al terminar la oración el hombre me abrazó con una tranquilidad absoluta y me dijo, allá nos veremos. Y lo ejecutaron. A otro hombre yo fui a la celda a hablarle y me dijo, no, yo quiero que me traigan un cura. Y yo le dije, bueno, yo te lo busco porque en la prisión donde yo trabajaba también trabajaba un monje franciscano español y habíamos hecho muy buena relación. Yo le dije, yo te lo busco, ¿me dejas decirte 2 palabras antes de buscarte al sacerdote? Y me dijo que sí. Le expliqué el evangelio en 2 palabras porque el evangelio no es complicado en lo que se refiere a la salvación, no hace falta una perorata de 4 horas. Le dije lo que era, lo invité a aceptarlo, lo aceptó, le invité a orar y oramos y él se entregó al Señor y cuando yo dije amén, le dije, te voy a buscar el cura ahora. Y me dijo, ya no me lo busques, que ya no me hace falta. Y a ese hombre pues nunca más lo vi. Hay personas que en el último momento aceptan al Señor, pero hay personas que no importa cómo tú se lo presentes, no lo aceptan. Yo fui a la celda de un hombre a hablarle del Señor y me dijo que no le hablara, que él tenía que pensar porque lo iban a matar. Y le dije, porque te van a matar es que tenemos que hablar. Y me dijo, no quiero que me hables. Yo lo acompañé al lugar de la ejecución en la mitad del camino porque había que caminar bastante desde la celda. Ay, perdóname, que a mí se me olvidó apagar esta cosa. Muy bien, Iván. Ya Es que este aparatico es diferente al que yo uso en Estados Unidos. Lo que yo tengo en Estados Unidos vibra. Y este aparato no he logrado hacerlo vibrar todavía, muchachos. Es de una malicia o yo no sé qué rayo tiene la cosa. Entonces lo tengo que apagar. Bien. Entonces lo acompaño. En la mitad del camino se le suelta a los soldados, sale corriendo, le caen atrás, lo capturan de nuevo, lo llevan al lugar de la ejecución. Yo al lado de él le digo, no puedes hacer nada. Aquí en la tierra no hay quien evite lo que te va a pasar. Tan pronto yo le diga al teniente que ya yo terminé, te van a ejecutar. Pero tienes la oportunidad de encontrar a Dios ahora, de recibir su amor, su salvación. No quiero que me hables de eso. Entonces ya lo ponen frente a los soldados y él se tiró a un montón de arena que había, se tiró allá arriba. Me incliné sobre él y le dije, nadie puede evitar lo que va a pasar, de aquí no puedes escapar, no puedes huir, pero Dios te ama, Cristo murió por ti y abre sus brazos para recibirte. No quiero que me hables de eso. Entonces, como no podía hacer nada y el teniente se dio cuenta que yo no podía hacer nada, lo cogieron por los hombros, lo pararon. Y yo tuve que salir corriendo porque en la ejecución siempre dicen preparen, apunten, fuego, pero en este caso lo que dijo el teniente fue fuego. Y si yo no salgo como el perro que tumbó la olla, pues me agarra el fuego. Ese hombre yo le insistí hasta segundos antes de la muerte que Dios lo amaba. Y hasta momentos antes de la muerte se negó
a aceptar al Señor. Hay gente que no importa lo que hagamos, no los ganaremos para el Señor. Y a ese hombre, ahí está la diferencia de cuando Dios entra y no entra. Ese que me abrazó y me dijo, allá nos veremos, fue diferente a este otro. Cuando lo fusilan y son 8 rifles los que le disparan, lo próximo que hace el oficial es ponerle la pistola aquí en la cabeza, en esta parte de la cabeza, y le dispara, que es lo que llaman tiro de gracia. Y entonces el doctor le ausculta su corazón y determina si es cadáver o no. Cuando el doctor lo examinó, le dijo, está vivo, tienes que darle otro tiro. Y le volvió a apoyar la pistola aquí y le volvió a dar otro tiro. Y el médico lo reconoció y le dijo, todavía está vivo, tienes que volverle a disparar. Y le volvió a disparar. Y lo reconoció y dice, está vivo todavía, tienes que volverle a disparar. Entonces le puso el dedo en el pecho y le dijo, aquí está el corazón, apoya la pistola aquí y dispárale. Y el teniente le puso la pistola y le disparó, y el médico lo auscultó y le dijo, todavía está vivo. Y le tuvieron que dar 7 disparos, como decimos nosotros, a quemarropa. Cuando levantaron el cadáver, porque yo me iba de ahí cuando ya la funeraria se los llevaba. Cuando levantaron el cadáver, esta parte de la cabeza se desprendió para atrás y salió todo su seso, su cerebro, el tipo estaba desbaratado. Y yo le dije al médico, ¿cómo es posible que tú insistieras en que estaba vivo? Y me dijo, porque desde el punto de vista médico no era un cadáver. Yo le digo, ¿y cómo tú explicas que una persona resista tantos disparos y no muera? Era de madrugada, esa noche habían matado creo que 12 de personas, el hombre está cansado y me dice, bueno, lo que se me ocurre ahora en este momento es que su sistema nervioso estaba tan alterado que no se podía producir la muerte. Hay gente que no los ganaremos, no importa lo que hagamos, no importa lo que hagamos. Entonces, el hecho de que la iglesia tome una posición cristiana, tenga los frutos y tenga la unidad y tenga todas las cosas en su lugar, no es garantía de que vamos a ganar el mundo. Cristo no lo pudo hacer, Dios no lo ha podido hacer, y si Dios no lo ha podido hacer, pensar nosotros que lo podemos hacer es una pretensión. Pero entonces estamos diciendo no que al hacer estas cosas garantizamos la salvación de la humanidad. Estamos diciendo que al hacer estas cosas facilitamos la salvación de la humanidad que va a encontrar y decidir por Dios. Es claro eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué facilitadores tenemos que tener en cuenta? Pues, número 1, tenemos que ver a la iglesia y a los cambios sociales, como dijimos en el primer día. Si la iglesia no cambia con la sociedad, se queda como una pieza de museo, una especie de curiosidad religiosa. Y hay grupos que son así. Hay grupos que sencillamente se desconectaron del mundo y viven ellos en su claustro, ¿te das cuenta? Una especie de monasticismo evangélico. Pero entonces hay otros que en su afán de ganar a la humanidad y de serles simpáticos, cambian en todo. Al cambiar en todo, pierden la gracia comunicadora de Dios. Entonces ahí es donde viene la crisis. ¿Qué cambios tenemos que integrar en la iglesia para que la iglesia no sea antipática a la sociedad que queremos ganar? ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Y qué cambios tenemos que resistir? Y para eso hace falta saber exactamente qué es lo que es el sistema de valores cristianos. ¿Qué es lo que es esencial en la vida cristiana y qué es lo que no es esencial?
Por ejemplo, cuando había terrorismo en Guatemala hace muchos años, una joven, hija de una de las familias más ricas de Guatemala, pues en temor a que la secuestraran, la mandaron para Estados Unidos. Y entonces la muchacha contrajo un matrimonio acelerado, por lo civil nada más, y se fue a vivir a Estados Unidos. Y ella y su marido asistieron a la iglesia donde yo era pastor. Ellos venían de una familia católica de mucha alcurnia. Y cuando pasó un poco el problema de las guerrillas, pues sus padres quisieron que regresara a Guatemala para tener un matrimonio por la iglesia. Y entonces iban a hacer el matrimonio en la iglesia católica, pero una iglesia católica diferente a las otras, de gente muy rica, y en lugar de haber estatuas y cosas, habían óleos y todo eso. Entonces ellos me dijeron que querían que yo participara en la boda. Y yo les dije, bueno, yo le voy a hacer una carta al cura que los va a casar. Y si él está de acuerdo con eso, pues yo voy. Entonces yo le hice una carta al cura que decía, y algunos se escandalizan con estas cosas a lo mejor, pero yo le dije al cura en la carta, con mucho respeto, yo estoy dispuesto a participar al lado tuyo si no invocamos otro nombre que el nombre de Dios Todopoderoso. Si no nos inclinamos ante ningún símbolo religioso y si no se celebra misa. Y el cura no aceptó, y entonces yo no fui. ¿Ves? O sea, leer la epístola de Pablo, ¿qué más da que la lea el cura o que la lea yo? Por ejemplo, con ese monje franciscano que yo hice muy buena relación ahí en la prisión, era un hombre mayor que yo tendría creo unos 26 años en ese tiempo, era muy delgadito, parecía un chaval al lado del franciscano típico franciscano, ¿no? Y entonces, como yo andaba con una Biblia y el monje no, coincidimos una vez en la celda y él me dijo, cuando yo te lo avise, tú me lees el pasaje donde Cristo está en la cruz con los dos ladrones. Yo parecía el monaguillo del cura ese. Y entonces cuando estamos hablando con el preso, me dice, léeme ahora el pasaje de la Biblia. Y yo se lo leí. Y el monje le dijo al acusado, eso que hizo ese ladrón es lo único que tú puedes hacer en este momento. Aceptar al Señor y decirle que se acuerde de ti cuando venga en su reino. ¿Podía yo mejorar eso? Había diferencia en que si lo dijo un cura, lo dijo un rabino, lo dijo un pastor. No. Entonces, yo tengo un sistema de valores cristianos que sé lo que puedo negociar y lo que no puedo negociar. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, cuando yo le dije a ese hombre que me pidió un cura, que yo le dije, te lo voy a traer, hay pastores que no habrían dicho eso. Empiezan un lío. ¿Cómo? No, si el cura es un hombre con esto, con lo otro. Yo no, chico. Mira, al tipo lo van a matar. Si me dice que le traiga a los Reyes Magos, yo se lo llevo. Me consigo 2, 3 allí, los disfrazo y se los tengo. Mira, estos son los Reyes Magos. Este es Baltasar, este es Melchor y este es Gaspar. Si lo ayuda a eso a morirse, ¿por qué no? ¿Te das cuenta? Ahora, uno tiene que saber qué puede negociar y qué no puede negociar. Por ejemplo, yo no caso a ninguna pareja donde uno sea cristiano y el otro no. Porque cuando la Biblia dice yugo desigual, algunos creen que es que no hagas negocio con un impío, que no tengas una empresa, eso no. Yugo, y ahí viene, si volvemos a la pregunta tuya, cuando uno estudia un pasaje, ver cuál es la coyuntura histórica. En el mundo griego del siglo I, habían algunos grupos que en el matrimonio enyugaban literalmente a los novios, con un yugo de una madera perfumada y liviana. Quiere decir que cuando Pablo dice yugo desigual, es el equivalente cubano a decir no llevarás al altar.
a una persona que no tenga tu fe. Entonces, es radical en la Biblia que un cristiano contrae matrimonio con una cristiana. Y no importa que me diga, yo conozco gente que no es cristiana que son mejor que algunos de los cristianos. Magnífico. Pero la Biblia dice eso. Entonces yo soy radical en eso y no lo negocio, eso no lo puedo negociar. Una vez una muchacha que yo fui su pastor, yo la conocí cuando era una niña, se sentó en mis piernas esa muchacha. Llegó a ser una mujer y contrajo matrimonio, quiso contraer matrimonio con alguien no cristiano. Y yo le dije que eso no se hacía, pero ella insistió en hacerlo. Entonces me dice ella, pero no vayas a la ceremonia, ve a la recepción. Le dije, no puedo ir a ninguna de las dos cosas. Me dice, pero no vayas entonces como mi pastor, ve como mi amigo. Le digo, como ninguna de las dos cosas. Y no fui porque yo no participo en lo que no apruebo. Tan fácil como eso. Hay personas que yo me he negado a casar. Y se han ido los novios, se han ido los padres, se ha ido el gato, se ha ido el perico, todo el mundo se ha ido a la iglesia. Cuando se vaya el último me voy yo también. Pero yo no negocio lo que no puedo negociar. Pero sí negocio lo que puedo negociar. Pero para eso uno tiene que estar claro en cuál es el sistema de valores cristiano. Porque hay gente que negocia lo que no puede negociar. Y hay gente que no negocia lo que podría negociar. Entonces es crítico saber en la vida de la iglesia qué se negocia y qué no se negocia. Y los que me conocen saben que eso es así como yo vivo. Y yo no me pregunto qué perjuicio tengo, porque a mí no me interesa el perjuicio que pueda tener, porque nunca habrá un perjuicio superior al perjuicio de comprometerme yo. Los que hablan inglés tienen un dicho que dice, nunca te comprometas a ti mismo, es lo único que tú tienes. Y a mí no me importa prestigio ni nada. Lo que yo no puedo hacer, no lo hago. Y que se disguste todo el mundo, porque al último que yo disgusto se llama Gerardo. Por una sencilla razón. Mire, ustedes me fastidian mucho y no vengo más y yo no nací aquí, chico. No vengo más aquí, se acabó, tan fácil como eso. En Miami me fastidian y me voy de allá, que ya yo fui al consulado español y por ser hijo de asturiano yo puedo hacerme español, ya me lo dijo el consulado allá. Y yo estoy pensando me dijeron, si tu padre se nacionalizó en Cuba, tienes que pasarte un año en España. Si no se nacionalizó, te damos la ciudadanía inmediatamente. Y entonces probablemente que me haga ciudadano español por dos razones. Una sentimental y la otra por razones prácticas. Hoy es mejor ser español en algunos países que ser americano. Por ejemplo, para ir a Brasil, yo como americano me cuesta entrar a Brasil de $100, $90, $140, depende. Y como español entro gratis. Estoy pensando en serme español por dos razones. ¿Te das cuenta? Y a los americanos le tienen odio hoy en todo el mundo. ¿Te das cuenta? Y a los españoles en algunos países de América Latina lo odian también, ¿tú entiendes? Pero donde odian a los españoles, pues enseño el pasaporte americano. Y donde odian a los americanos, pues enseño el español, ¿tú entiendes? Y eso lo aprendí yo de Pablo. El apóstol Pablo tenía 2 pasaportes y enseñaba el que le convenía. En la Biblia se aprenden muchas cosas buenas, ¿te das cuenta? Entonces, fíjense. Entonces, si me fastidian mucho en Miami, pues me hago español y me mudo para acá. Y a mí me encantaría vivir en España, porque en mi opinión, yo conozco muchos países, los españoles son los que descubrieron el arte de disfrutar la vida. Olvídate de eso. Olvídate de eso, muchachos. Ustedes sí que saben disfrutar la vida, muchachos. Óyeme, chico. Irse a un bar antes de la cena, muchachos, a tomarse un vermut y unos calamares y conversar con la gente, porque tú no los tienes ni que conocer, tú llegas allí, estableces conversación con todos los que están allí, ¿tú entiendes? Y conversa y dale, y después vas a la casa, muchachos, a tu cena, ¿tú entiendes?
Eso, muchacho. La siesta, chico. Muchacho, ese es un invento, pero te das cuenta. Entonces, pues que no me fastidien en Miami porque me mudo para España, tú. Tan fácil como eso. Ahora, ¿por qué yo no me disgusto a mí mismo? Porque yo duermo conmigo, me ducho conmigo, ceno conmigo, viajo conmigo. El día que yo consiga dejarme en un sitio e irme para otro, ustedes van a conocer el nuevo Gerardo. ¿Te das cuenta? Por eso es que yo al único que disgusto, al último, es a mí. Yo trato de no chocar con nadie, pero cuando la gente me la pone de tal manera que es decidir entre esa persona y yo, no tengo ni que orar para eso. Esa persona perdió la batalla. Yo me voy a acomodar todo lo más que pueda y todo lo que sea. Entonces, tenemos que en la iglesia que saber qué podemos y qué no podemos. Y uno de los conceptos que ha creado problemas en algunos lugares es el concepto de contextualización, que lo usan muchos teólogos. ¿Qué es lo que es contextualizar? Cuando uno habla de contextualizar la iglesia al mundo que uno quiere ganar. Bueno, el uso que le dan algunos teólogos, algunos ideólogos evangélicos, es la de someter a la iglesia al contexto donde quiere ganarse. Y en eso, con perdón, está la puerta cerrada porque esto es de los curas, ¿verdad? No va a ser cosa que me voten a mí de aquí. Pero la iglesia católica es experta en eso. La Virgen María la han nacionalizado no sé en cuántos países. En uno es la Señora de Guadalupe, en otro es la Caridad del Cobre, en otro es la qué sé yo qué, y en cada país. Yo he estado en Bolivia, y en Bolivia hay unas fiestas al año que se llaman diabladas, que se disfrazan y terminan borrachos todos. ¿Y saben dónde empieza la fiesta? En las puertas del templo católico con la bendición del cura. Y de ahí se van a todas sus cosas, ¿ves? ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque contextualización para esta gente es incorporar a la fe las ideas de esa gente. Pero para mí contextualización no es eso. Por eso es que hay algunas iglesias hoy que se han sometido a tantas cosas. No hace mucho, en una iglesia en New York, que le llaman Park Avenue Christian Church, hicieron la instalación del pastor asociado. Y por ejemplo, ahora que me instalen a mí de pastor, y entonces yo diga, tengo gusto de tener a mi esposa aquí, Carmita se pone de pie. Pues en este caso, cuando instalaron a este hombre, él tuvo el gusto de tener allí a su compañero, pues su compañero era otro hombre. Y la gente pues aplaudió y recibió. Lo que no explicaron es si era el compañero o la compañera, porque tú sabes. Sí, porque ustedes saben que eso hay dos papeles, que es la cosa más estúpida que hay. Miren, fíjense, déjenme decirles, ojalá que no se escandalicen con esto. Pero fíjense, ningún pecado se justifica, pero hay pecados que se explican. Es claro eso. Ninguno se justifica, pero algunos se explican. Por ejemplo, la glotonería es pecado. No se justifica, pero se explica. Te invitan a ti a una cena, muchacho. Y está buena la comida, muchacho. Y a las 3 de la mañana estás buscando Alka-Seltzer y pidiéndole perdón a Dios. Pecaste. Pecaste. Tienes que pedirle perdón a Dios, arrepentirte. Oye, pero hay algo más natural que empatarse con un buen asado y que se le vaya la mano a uno. El Rioja de que hemos hablado, riquísimo. Y te pones a conversar y esto y lo otro y aquello y no te das cuenta y te sirven la copita y te traen la otra copita y cuando vienes a ver estás viendo ya en color y que las cosas se mueven. ¿Hiciste mal? No hiciste mal. Has pecado y tienes que arrepentirte. Pero óyeme,
La ingestión del Rioja es natural. Les voy a decir una cosa todavía que ahora sí que me van a borrar del libro. El adulterio y la fornicación es pecado. Que alguna gente lo hace más grave, pero según la Biblia, pecado es pecado. Es pecado, no se justifica. No se justifica, pero se explica. Porque no hay nada más natural que a un hombre le guste una mujer y a una mujer le guste un hombre. ¿Qué es pecado? Yo he tenido que asistir a tanta gente cristiana por problemas de infidelidad. Acabo de asistir a un pastor que le fue infiel a su esposa, ha pasado una crisis, he tenido que ayudarlo a él, a su mujer. Claro que no nos alegramos, claro que está mal hecho y que la crisis ha sido terrible, los efectos que eso tiene son devastadores, pero es natural. La homosexualidad ni se justifica ni se explica. Eso no hay por dónde agarrarlo, chicos. Eso no es que el asado estaba bueno, es que eso es absurdo, chicos, eso es una estupidez. Le preguntaron a un político en Guatemala hace poco en las elecciones, le dice, ¿qué usted cree de la homosexualidad? Dice, bueno, yo nunca he leído que es Adán y Ramoncito, yo leí que es Adán y Eva. ¿Te das cuenta? Entonces hay iglesias hoy donde el pastor es homosexual. Ahora mismo hay un obispo que ha declarado que se va a casar con su compañero porque Dios le ha dicho que lo haga. O sea, el tipo no solamente lo va a hacer, ha dicho que lo va a hacer porque Dios le ha dicho que lo haga. Y hay gente que se acomodan a todo y aceptan unos estilos de vida. Por ejemplo, en algunas iglesias ahora el sexo no está preparado para el matrimonio. Ya viven juntos. Es muy común eso. Lo han asimilado en algunas iglesias y no tienen ningún problema. ¿Te das cuenta? Te lo dicen y te lo saludan, entonces te dicen, no, este es mi novio o esta es mi novia, que no sé cómo le dicen en España, pero los cubanos le llaman a eso marinovio. Porque es una palabra compuesta, ¿no? Eso. Entonces, hay iglesias que se adaptan y se someten al contexto. Para mí, contextualización significa hacer inteligible el mensaje de la iglesia al contexto que tratas de evangelizar. En otras palabras, que sea comprensivo, no darle el evangelio en una especie de hoquipoqui dominoqui que nadie entiende. Contextualizar es hacer eso. Y por ejemplo, yo que viajo de un lugar a otro, yo cambio mi vocabulario cada vez que viajo, porque en América Latina las palabras no son iguales siempre para todos. Lo que es malo aquí es malo allá, lo que es bueno aquí es bueno acá, y entonces hay un montón de cosas que uno puede hacer en unos lugares y no puede hacer en otros lugares. ¿Te das cuenta? Entonces, contextualizar es mantener la pureza del evangelio explicada en el lenguaje que la gente entiende. Probablemente la mejor ilustración que he oído de esto se la oí al que fue rector del seminario teológico de Matanzas en Cuba. Y el doctor Alfonso Rodríguez Hidalgo una vez nos explicó. Dice, el evangelio es como el agua. Tú la echas en un vaso y toma la forma del vaso. Del vaso la viertes en una taza y toma la forma de la taza. De la taza la viertes en un jarrón y toma la forma del jarrón. Pero cuando tú la analizas, sigue siendo químicamente agua. Contextualizar es que el evangelio tome la forma del contexto que quiere salvar sin perder su esencia. Porque es negociable, la forma es negociable, lo que no es negociable es la esencia. Pues una vez una señora en Miami me dice, Gerardo, quisiera que vinieras a mi casa porque quiero invitar un montón de gente, pero no se puede decir que es un culto porque no vienen.
Y a mí se me ha ocurrido invitarlos a una fiesta para dar gracias a Dios. Y como todo el mundo, aunque no crea, pues cuando dice que sí, que creen en Dios y no hay problema. Entonces, y voy a hacer una fiesta para dar gracias a Dios y voy a invitar a un montón de gente y quisiera que tú vinieras. Entonces yo tengo una amiga que recita poesías afrocubanas muy lindas y la invité y nos fuimos para allá. Hicieron comida cubana que llamamos congrí, que es arroz con unos frijoles negros y yuca con una cosa que le llamamos mojo y vaya, una fiesta cubana, lechón asado y todo eso, muchachos. Y cuando llegamos allí, la gente, cuando enseguida que llegaron, los primeros que llegaron, bueno, ¿y los tragos dónde van a estar? Y entonces dice la mujer, no, los tragos vienen después, pero ahora vamos a hacer otras cosas. Ella escondió las bebidas del marido y la cerveza y todo, pero parece que se le quedó uno en el refrigerador y un tipo que llegó, abrió el refrigerador, agarró la cerveza y estaba tomando su cerveza ahí. Entonces comimos esas cosas, mi amiga recitó las poesías, yo hice un montón de chistes y en medio de esa confusión, cuando menos se lo esperaba, yo le dije, bueno, caballero, y ahora como hemos hecho tantas cosas, déjenme explicarle una idea de la fe cristiana. Y en una cápsula le di el concepto de la justificación. Dado eso, cerramos y seguimos con toda la otra fiesta. La gente dice, pero eso no es un culto, Gerardo. Pues claro que no era un culto. Pero ¿qué es lo que yo hice? Sembrar el evangelio. Hay iglesias que no aceptarían eso. Pero como esa iglesia yo la había empezado, pues entonces no tenía que luchar, ¿tú entiendes? Con lo que hizo el pastor anterior, ni con lo que dijo fulano, ni con lo que dijo mengano. Ahora, ¿qué yo hice? Sembrar. Pero hay personas que entienden que tenemos que ir a un hogar, empezar en oración, cantar un himno, leer un pasaje de la Biblia, que un hermano del testimonio y que el otro de la predicación, y entonces una invitación para que pasen y se entreguen al Señor. Yo respeto eso y a veces se puede hacer, pero en el lugar donde eso no funciona, eso es una forma. Deme en el pasaje bíblico donde está ese orden. En ningún lugar. ¿Qué es lo que está en la Biblia? Predicar el evangelio. Yo puedo sacrificar la forma de culto, lo que no puedo sacrificar es la esencia. Un colombiano que me dijo que a él le gustaba escucharme, pero que no le gustaban los villancicos, que a él no le gustaban los cantos que tenían en la iglesia. Yo le dije, eso no es problema, chico. Tú ven para la oficina, yo te voy a poner un alto parlante ahí en la oficina y entonces te quedas leyendo en mi oficina y cuando se acaben los cantos y las oraciones y todas esas cosas, como a ti lo que te gusta es oírme a mí, pues cuando yo vaya a hablar tú entras al templo y te sientes y me escuchas. No, pero es que tiene que oír la adoración y la alabanza. ¿De dónde usted ha sacado eso? ¿Estoy yo en contra de la alabanza? No. Pero lo esencial es ¿qué? Y si los himnos es un tropiezo, pues no. Yo estuve una vez en una aldea de la selva en Bolivia y cuando prediqué le dije a las personas que los que querían entregarse al Señor que levantaran la mano, se pusieran a pie y nadie. Y dije, parece que esto no funciona aquí. Y entonces la próxima vez les dije, los que quieran aceptar lo que yo digo, miren, yo me voy a sentar en el primer banco y los que quieran vienen y se sientan al lado mío. Y acabé de predicar, me senté en el primer banco. Y vino uno, se me sentó al lado y digo, ¿en qué te puedo servir? Dice, no, que yo me quiero entregar. Pues se entregó. Y se levantó él y vino otro, ¿y tú qué quieres? Yo me quiero entregar. Y desde esa noche en adelante, todas las noches lo que hacíamos era, el que quiere entregarse se sienta al lado mío después que yo acabé de predicar. En otra iglesia muy grande que estuve yo en Puerto Rico, no funcionaba eso y le dije, miren, cuando yo acabé de predicar, los que quieran aceptar lo que yo he dicho, aquí al lado, porque estaba al lado del púlpito, estaba la oficina del pastor. Le dije, cuando yo acabe de predicar, los que quieran aceptar se meten en la oficina esa y hablan con el pastor. Me dice el pastor que se le llenó la oficina de gente. No, pero es que la gente tiene que levantar su mano y ponerse de pie porque el que se avergüenza de mí, pues... Chico, este tipo todavía no conoce a Dios, que se avergüence es lo más natural de la vida. ¿Cómo tú le vas a pedir a este tipo una experiencia de una persona que lleva 20 años en la iglesia? Como una vez que hablo en Puerto Rico y después que acabo de predicar, de dar mi clase, porque lo que yo hago es casi siempre dar clases, me dice un hombre, después de escucharlo pensé que usted me puede ayudar con una familia amiga. Dice, mire, yo tengo unos amigos que la señora se ha entregado al Señor. Y ahora desde que ella se entregó al Señor, mi amigo, el marido de ella, en el garaje, que es como una marquesina, un lugarcito con su techito, dice, pues él los sábados se reúne con sus amigos a hablar de política, de pelota y a tomarse una cerveza. No se emborrachan ni nada, 1 o 2 cervezas toma cada uno. Pero la mujer dice que como ella es cristiana, ella santificó la casa. Y ahí no se puede hacer eso.
Y mi amigo pues lo ha soportado por algún tiempo, pero ya se está cansando, porque ella trae a las amigas de la iglesia y forman unos escándalos en el cuarto de un culto de oración y él se lo permite y ella no le permite su cervecita. Y ya el tipo está diciendo que eso no puede seguir así. ¿Cómo los puedo ayudar? Yo le dije, pues mira, tú le dices a esa señora que le dé gracias a Dios que el marido le permite el culto de oración con sus amigas. Y que lo deje que se beba su cerveza y que hable de política, chica, y hable lo que le dé la gana. Ella no le puede pedir una conducta cristiana a un tipo que no es cristiano. Cualquiera dice, pero ese en un pastor no dice eso. Pues claro que lo dice. Uno tiene que saber qué puede negociar y qué no puede negociar. Y adaptarse al contexto es hacer el evangelio inteligible. Y como que este trabajo es un trabajo de fe. Yo no llevo estadísticas de cuántos se entregan, cuánto no, pero de vez en cuando el Señor me permite saber. Un día me dice un hombre, Gerardo, después de haber estado en el seminario con usted, he despertado el deseo del estudio serio de la Biblia y me voy a dedicar a eso ahora. En otra ocasión estoy en la plataforma con muchos pastores y un pastor joven me dice, usted no me conoce ni sabe quién yo soy, pero mire, usted predicó una vez aquí en un cine y la predicación suya me llevó a mí a la entrega del servicio a Dios y hoy soy pastor. Porque uno trabaja por fe. Y como yo estoy convencido que la mercancía que yo vendo es buena, yo no necesito parámetros visibles. Yo no necesito que me digan, se entregaron 20 almas, 15. A mí eso no me interesa, porque después de todo, uno realmente, la eternidad es la única que sabe quién se entrega y quién no se entrega. Te leen la vida de Adoniram Hudson, el primer misionero a Birmania. A ese hombre, su esposa murió enferma allí. Hubo noches que él durmió colgado por los tobillos en una cárcel y pasó 8 años sin ver un resultado. De acuerdo a los estudios del crecimiento de la iglesia, ese tipo era un fracaso. Cualquier misión le hubiera retirado el apoyo, porque dice, no, chico, lleva 8 años y no se ha ganado un alma, eso no sirve. Tenemos que desviar los recursos a otro lugar, es un fracasado. A los 8 años ganó la primer persona y esta persona pertenecía a una de las tribus más fieras de las montañas. Y cuando ese tipo regresó a las montañas, su tribu fue un reguero de pólvora. La cantidad de gente que conoció al Señor a través de este hombre. Este es un trabajo no para satisfacer las estadísticas de la organización. Es un trabajo con la fe de que uno planta, otro riega y Dios es el que da el crecimiento. Por lo tanto, uno no puede, por tener gente, negociar. Yo sé que hoy los pastores tienen miedo a que se diga, cuando él llegó había 500 miembros y ahora quedan 50 nada más. Le tienen terror a eso. Lo que les gusta a los pastores es que digan, cuando él llegó habían 50 y ahora hay 500. Pero ese no es el criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué de 500 se redujeron a 50? ¿Y por qué de 50 llegaron a 500? A lo mejor cuando el tipo llega, hay gente que tienen negocios y los kilos tienen 800 gramos. Y cuando él empieza a predicar que el kilo tiene 1000 gramos, empiezan a levantar el campamento. Él enseña que es marido de una sola mujer y hay algunos allí que están coqueteando con la del vecino. Y dice, no muchacho, te me va a desarrollar una culpa aquí a mí que me voy a volver loco, de aquí me voy yo. Y la gente empieza a levantar el campamento. Hay gente que tiene lo que llaman mentiras blancas. ¿Tú entiendes? Que juegan y dicen mentiras para no ofender y para esto y lo otro. Y cuando el tipo dice que los mentirosos van a las pailas del infierno, pues la gente empieza a levantar el campamento. Y se le quedaron los 50 que no han manchado sus vestiduras. Es que esa iglesia nunca tuvo 500 miembros, chicos. Siempre tuvo 50 miembros y 450 visitantes. ¿Ven? Y entonces de 50 llegaron a 500, ¿por qué? Entonces lo importante es la pureza del mensaje. ¿Y qué es lo que se requiere del dispensador? Según la Biblia, que sea hallado fiel.
Yo estoy en unas reuniones del Concilio Evangélico del Perú en Lima y todos habían allí testimonios de mega iglesias y de cosas, y una señora que era pastora en un lugar de campo me dice: Gerardo, al oír todos estos testimonios he llegado a la conclusión de que yo soy una fracasada y cuando regrese voy a renunciar al pastorado. Le dije: está funcionando mal. Estas son las preguntas que te tienes que hacer. ¿En lo mejor de tu conocimiento estás donde Dios te quiere? Y me dice: sí. En lo mejor de tu conocimiento tú estás utilizando los recursos que Dios te ha dado. ¿Estás trabajando con las herramientas que tienes? Y me dijo: sí. Digo: pues entonces quédate ahí. Porque lo que se requiere de una persona es que sea fiel, que esté en el lugar donde debe de estar, haciendo lo que debe de hacer con las herramientas que tiene. Yo era pastor de una congregación pequeña en Miami y un día vino un predicador amigo mío y me dice: Gerardo, vengo de la reunión de pastores. Y fulano de tal se puso de pie y dijo: aquí en Miami un pastor que sabe mucho, pero lleva un montón de años aquí y lo que tiene son 4 gatos en la iglesia. Y dice: yo creo que se refería a ti. Bueno, en primer lugar, si el pastor sabe mucho, no debo ser yo. Pero bueno, eso es aparte. Yo entonces le pregunto: ven acá, ¿cuántos gatos dijo él que tenía el pastor? Me dijo: 4 gatos. Digo: no soy yo, porque yo tengo 6 gatos. Lo que no sabían ellos era que siendo yo pastor allí, yo visité una iglesia que el domingo tenía 3 cultos en la mañana, seguidos, 15 minutos nada más para vaciarlo y llenarlo. Y el templo tenía capacidad para sentar 700 personas. Y en los 3 cultos lo llenaron. Quiere decir que había un mínimo de 2.100 personas allí. Esa iglesia tenía 5 pastores. Y el pastor rector o el pastor principal se iba y me pidió que yo ocupara su lugar. Y entonces me dijo: danos 5 años de tu vida. Y yo ni le contesté, ni le dije nada. Parece que él pensó que había pedido muchos años y me volvió a hablar y me dijo: danos 3 años de tu vida. Y tampoco reaccioné. Ahí yo hubiera tenido una secretaria privada. Yo nunca he tenido secretaria. Si un día llego a tenerla, no sé qué rayo haré con ella, porque yo no sé lo que se hace con una secretaria. ¿Te das cuenta? Yo siempre he jugado todas las bases porque han sido congregaciones pequeñas donde todo el mundo trabaja y me he tenido que disparar todas las bases, jugar todas las bases, ¿tú entiendes? Ahora, a mí no se me ocurrió aceptar eso. Porque Dios es un Dios de orden. Y si Dios no me ha dicho a mí que terminé con los 6 gatos, ¿cómo me va a ofrecer 2.100 gatos, chicos? Claro que tiene más prestigio, que tiene más todo, pero como yo no estoy en eso, si yo estuviera en un concurso de popularidad, pues no sería pastor. Pero yo no estoy en eso. A mí no me interesa lo que la gente diga. Para algunos yo soy un fracasado, para otros yo soy qué sé yo qué cosa, porque la gente diga lo que le dé la gana. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, yo guardo distancia de 2 grupos fundamentales, de mis amigos y de mis enemigos, porque son 2 grupos peligrosos. Mis enemigos son peligrosos porque con sus acusaciones, de mí dicen cosas. Una vez yo estoy atendiendo a una señora y como yo siempre he hecho mi trabajo solo, porque no tengo secretaria, esta señora me dice: si yo creyera lo que me han dicho de ti, yo no estaría sola contigo aquí. ¿Qué le habrán dicho? Un amigo me dijo a mí: si yo creyera lo que me han dicho de ti, no me acercaba a ti ni a una cuadra. Yo le dije: si yo lo creyera, ni yo me acercaba a mí mismo, muchacho. A mí una vez, un miembro de la junta de la iglesia, teníamos un culto de oración los martes por la mañana, los miembros de la junta, y desayunábamos juntos y me dice: pastor, quiero hablar con usted algo, pero no nos da tiempo ahora. ¿Podemos almorzar? Y yo quiero conversar. Y con mucho gusto. Y mientras almorzábamos, miren lo que me dice el hombre: pastor, fulana de tal, porque a mí hay que darme nombre. Cuando dicen una hermana, dicen no. Cuando la hermana tenga nombre, tú me avisas. Porque eso de que un hermano, yo no trabajo con fantasmas, chicos. Tú me tienes que decir Margarita Pérez, dice, ¿tú entiendes? Y me dice: fulana de tal dice que usted fue amante de fulana de tal, que usted mantiene una muchacha de una cafetería
y que cuando lo suyo explote, Jimmy Swagger se va a quedar enano al lado suyo. ¿Qué podemos hacer, pastor? Yo estaba comiendo un pollo asado que estaba riquísimo y le digo, pues chicos, no podemos hacer nada y seguir comiendo el pollo. Porque fíjate, si lo que la doña dice es verdad, ¿qué puedo hacer? Me cogió fuera de base. Y si lo que la doña dice es mentira, pues no tengo que hacer nada. Y seguí comiendo el pollo. En el rostro yo le vi al hombre que dijo, el pastor no entiende la gravedad de lo que yo le he dicho. Pues claro que la entiendo. Claro que la entiendo. Entonces mis enemigos son peligrosos, porque con sus acusaciones me pueden deprimir. Y mis amigos son peligrosos, porque con sus elogios y sus alabanzas me pueden envanecer. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Y yo he llegado a la conclusión que yo no soy tan malo como dicen mis enemigos, ni tan bueno como dicen mis amigos. Uno de mis hijos está en Panamá en un grupo de eso de misiones. Y cuando oyen que él se llama David de Ávila, le dice un pastor, ¿tú conoces a Gerardo de Ávila? Dice, es mi padre. Dice, que tú eres hijo de Gerardo de Ávila. Y dice, papi, se puso a hablar de ti, y hablar y hablar, y a subirte. Y llegó un momento que yo le dije, venga acá, ¿usted está hablando de Gerardo de Ávila, mi padre, o de otro Gerardo de Ávila? Y dice, papi, lo tuve que parar porque el tipo te elevó tanto y yo vivo contigo y yo sé que tú no eres eso. Entonces quise saber si se estaba refiriendo a otro, porque el tipo que estaba describiendo para mí es desconocido. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Que uno tiene que saber quién es uno y hacer el trabajo que uno sabe que puede hacer y que debe de hacer. Y yo tengo mi propia descripción pastoral. Yo no le permito a nadie que me haga mi descripción de trabajo. Y lo que a mí me interesa cuando yo me acuesto es revisar. Y ese es un principio de la filosofía de Confucio. Al terminar el día, revisarlo. Y si yo descubro que he hecho algo mal, yo pido perdón. Después de más de medio siglo de ministerio, yo he cometido no hace poco tiempo, un error. Y he hablado con el pastor y le he pedido perdón. Una congregación con la que yo he trabajado muchas veces y mucha confianza, hay un pastor nuevo. Y entonces una familia me pidió que presentara un bebé. Y yo les dije que sí. Y fui y lo presenté. Y luego he tenido una lucha grande, porque yo, después de tantos años de ministerio, siempre he tenido una idea muy clara de la jurisdicción de la iglesia. Y yo tenía que haberle dicho a esa gente, bueno, yo les aviso, y consultar con el pastor. Mira, me han pedido esto, ¿qué tú crees? Y parece que por la familiaridad que no lo hice. Pues yo lo llamé por teléfono y le pedí perdón. Y me dijo, no, si yo respeto mucho tu ministerio. Digo, yo sé, está bien y yo te lo agradezco. Pero yo te falté el respeto. Yo desconocí tu autoridad. Sí, no, pero conmigo no hay problema. No, yo no estoy diciendo que hay problema contigo, hay problema conmigo. Yo lo hice mal. Cosa que yo he respetado por más de medio siglo. ¿Cómo? Y el saber que fallé me creó una crisis. Por eso yo a veces pienso, oye, si yo mato a alguien, me volveré loco. O si yo le soy infiel a Carmita, me pegaré un tiro. Porque como esto que sí que es grave, pero no tiene tampoco la trascendencia de irme para el infierno ni nada de eso. Pero cuando tú tienes la descripción clara, tú revisas. Y si fallaste, no juegues con eso, pides perdón. Y si no te perdonan, pues ahí se acabó la historia. Cuentas claras conservan la amistad. Con eso en mente, vamos a ver qué cambios hay que hacer. Y ahora vamos, desde ahora hasta que yo termine, y usted me puede interrumpir, vamos a hablar de la fe como conducta. Recuerden que por sus frutos los conoceréis.
La única validación de la fe cristiana es la conducta. Vamos a ir a la epístola que escribe Pablo a los Colosenses, al capítulo número 3. Observen. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vayan ahora al primer capítulo y lean empezando en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo Jesús que están en Colosa, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. ¿Qué problema existe entre el versículo 2 del capítulo 1 y el versículo 1 del capítulo 3? Y piensen que pensar no duele. Se lo voy a leer una vez más. Si habéis pues resucitado con Cristo, a los santos y hermanos fieles en Cristo Jesús. En uno afirma y en otro cuestiona. Ustedes saben que en nuestro idioma tenemos un sí que afirma y un sí que condiciona. Este sí condiciona. En el idioma inglés, el sí que afirma y el sí que condiciona son dos palabras, yes y la otra es if. Pero en español hay una sola palabra y la diferencia la hacemos gramaticalmente con el acento. Si cuestionamos, ponemos punto, y si afirmamos, ponemos acento. ¿Por qué Pablo afirma en el 1 y condiciona en el 3? Por una razón fundamental. Una de las cosas que me gusta a mí de los documentos que escribe Pablo es la estructura con la que él escribe. O sea, ustedes leen con cuidado los documentos que escribe Pablo y se van a dar cuenta que él nunca hace afirmaciones o exigencias de la fe antes de establecer el nivel conceptual o teórico de la fe. O sea, recuérdense que Pablo viene del mundo griego, o sea, era judío, pero expuesto al mundo griego, al mundo de la reflexión, en un alto nivel de abstracción. O sea, Pablo tenía dos vertientes culturales, la judía, que era una cultura concreta, y la griega, que era una cultura abstracta. O sea, en la matriz del mundo occidental, las tres vertientes culturales fundamentales es la judía con el concepto del monoteísmo, la romana con el concepto del gobierno, la administración civil, y la griega con la filosofía. Y Pablo bebió de esas fuentes. O sea, Pablo tuvo la felicidad de nutrirse de la leche del mundo romano, del mundo griego y del mundo judío. Y entonces cuando usted lee sus escritos, el tipo tiene una pureza en cuanto a la estructura del pensamiento, porque hay gente que habla, lo hacen muy regado, ¿te das cuenta? Hay predicadores a veces que tú tienes que estar al tanto para saber, porque empiezan por un lado, brincan al otro y vuelven para atrás y saltan por aquí. Tú dices, ¿a dónde es que me va a llevar este tipo? Y cuando tú acabas como en una conferencia que yo di hace poco tiempo, y después de darla se reunieron una gente allí y saludaron, y uno de ellos dice, oye, estuvo lindísimo, aunque no entendí nada. ¿Te das cuenta? Bien. Bueno, pero cuando tú hablas con estructura, ¿por qué Pablo condiciona y afirma? Porque en el capítulo 1 su afirmación es parte del estilo epistolario del siglo I. Y el estilo de la epístola del siglo I es empezar con una salutación. Y entonces aquí es un gentilismo, es una cortesía. O sea, esto no tiene que ver con que él afirme o no afirme, o crea o no crea.
Es como una vez hace muchos años, cuando yo estaba estudiando, un amigo me dijo que le hiciera una carta, que yo escribía, en ese tiempo no habían ordenadores, sino máquinas de escribir, y me dijo, hazme una carta. Y entonces cuando yo puse estimado fulano, dice, no pongas estimado, porque yo no estoy seguro hasta dónde lo estimo. Digo, chicos, eso no importa si lo estimas o lo odias, esto es un gentilismo. Así se empiezan las cartas, aunque tú lo odias, se empieza estimado Pedro González. Como decir señor Pedro González, más nada que eso, no tiene que ver con que lo amas, lo odias o no estás seguro si lo odias o lo amas, no te enredes de esa manera, chicos. Esto es decir señor Pedro González, tú. Entonces Pablo dice eso porque así empiezan las cartas del siglo I. Pero en el capítulo 3 Pablo va a establecer parámetros de conducta cristiana. Y entonces Pablo necesita saber si esta gente es cristiana o no es cristiana. Porque tú no le exiges conducta cristiana a los que no son cristianos. Pero a los cristianos, la ética cristiana no es opcional. En ética cristiana, el último ejercicio libre de tu voluntad es cuando dijiste, Jesucristo, te acepto como Señor. A partir de ese momento, no tienes ni gustos ni disgustos. A partir de ese momento, tú eres una máquina que sabe hablar. Y Dios dará las instrucciones. Yo fui pastor de una pequeña congregación cerca del Canadá, inmigrantes pobres de muy poca educación. Carmita enseñó a leer y a escribir a algunos de ellos. Y el psiquiatra de que yo les hablé, que conocí en el hospital de veteranos, fue a visitarnos. Y cuando vio la congregación que yo tenía, me dice, de Ávila, tú estás desubicado. Tú eres un motor de 8 cilindros y aquí estás usando 2 nada más. Es un elogio para el ego, ¿verdad? Pero ¿por qué no me dio ni frío ni calor y yo seguí viviendo allí lo más tranquilo con mi gente? Porque ¿quién era el dueño del motor? Dios. ¿Sabría Dios cuántos cilindros tenía el motor ese? Pues claro que sí. Y si a él le da la gana de usar 2 cilindros nada más, pues que use uno si quiere. O que no use ninguno, chico, y arrincone el motor. El último ejercicio libre de la voluntad es cuando uno acepta a Cristo como Señor. La primera cosa que yo resuelvo en una invitación de trabajo, a esta invitación que me hicieron a través de Antonio, pues yo no la llevé en oración. Señor, Antonio me ha llamado, es tu voluntad, Señor, la acepto. Antonio, dame 15 días para orar y, Señor, pues tú sabes la invitación que me han hecho, estoy o no estoy. Yo no hago eso, ¿por qué? Chicos, ¿a qué me invitó Antonio? A enseñar la Biblia. ¿Qué es lo que hago yo? Enseñar la Biblia. ¿Por cuántos días me invitó? ¿Por un fin de semana? Hay gente que se paralizan. Tú le invitas a tomar café y tienen que orar. ¿Te das cuenta? Para ver si es la voluntad de Dios que tú vayas a tomar café. No, chico, ahora si Antonio me hubiera dicho, mira Gerardo, queremos que vengas a trabajar en España con la iglesia cuadrangular, entonces tengo que decirle, eso lo tengo que consultar con la oficina principal. Porque ya es un cambio. Quiere decir que la primera cosa que cuando uno se entrega, deja de ser libre en ese sentido. Y entonces Pablo dice, yo les voy a dar a ustedes unas instrucciones cristianas. Y yo quiero saber si ustedes han resucitado o no han resucitado. Porque no quiero perder el tiempo de ustedes ni perder el tiempo mío. Es claro eso, ¿verdad? Y entonces él pasa a darle los parámetros. Porque cuando uno se entrega al Señor, y ese es un problema crítico de la iglesia, ¿cuáles son los valores de la iglesia? ¿Qué conducta tenemos que modificar? ¿Qué es lo que se modifica? ¿Qué es lo que se cambia? ¿Qué es lo que se queda igual? Porque la conducta es fundamental. Yo he dicho en el librito ese que está ahí, Volvamos a la Fuente, en la introducción yo digo que para redimir al mundo lo primero que hay que hacer es redimir al Redentor.
porque Jesucristo está aplastado por las tradiciones, las costumbres y las ideas de la gente, lo que es malo y lo que es bueno. Yo aludo también en ese libro a un profesor que yo tuve en la Universidad del Estado de Nueva York, un hombre de la raza negra, del África negra, de Nigeria, un hombre alto que entraba con la manta esa que usan ellos y con el gorrito típico que ellos usan, un intelectual. Yo no he visto a otra persona hacer lo que hacía el doctor Okoye. El doctor Okoye llenaba un pizarrón de datos históricos, pero no diciendo en el siglo XIV, porque tiene 100 años para no equivocarte. Él decía el día tal, del mes tal, del año tal. Y llenaba el pizarrón de esos datos, lo borraba y volvía a llenarlo de otros datos. Y nunca le vi un papel en las manos. Un erudito, pero una cosa seria. Y entonces un día yo le dije al doctor Okoye de la fe cristiana y le hablé del Señor. Y ese hombre de esa erudición me dijo, yo no puedo ser cristiano porque los cristianos nos esclavizaron. Yo le dije, doctor Okoye, los cristianos no lo esclavizaron. Gente que se llamó cristiana lo esclavizaron. Dice, yo no puedo hacer esa distinción que tú haces. Y nunca conseguí que lo aceptara. La conducta de los que se llaman cristianos es el peor obstáculo que tiene la iglesia cristiana. Nietzsche decía que había habido en el mundo un solo cristiano y a ese lo mataron en la cruz. Yo sé que esa es una exageración porque hay unos que no han manchado sus vestiduras. Pero el mensaje de la iglesia está incorporado en la vida de la iglesia. Si no lo han cambiado, porque en Cuba han cambiado muchas cosas, pero cuando usted entraba al cementerio de la ciudad de Santiago de Cuba, en la entrada había un letrero con un pensamiento de José Martí que decía, el mejor sermón es una vida. Y hay alguien que ha dicho, el ruido de tu conducta no me permite oír tus palabras. Entonces Pablo pasa aquí a decirnos cómo se incorpora la fe en la conducta. Y para esto, ¿qué hace? Me quedan 5 minutos, vamos a tratar de dar la primera cápsula. Fíjense, ustedes que son españoles, ¿tienen que pensar para comportarse como españoles? No. Los que vienen aquí de otro país, los venezolanos, los chinos, los colombianos, tienen que pensar para portarse como colombiano. ¿Tengo que pensar yo para comportarme como cubano? No. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Fíjense, desde un punto de vista biológico todos somos iguales. Los negros, los blancos, los amarillos, los color de rosa, los que no han definido de qué color son, ¿te das cuenta? Somos lo mismo. Esas cosas, somos lo mismo. Lo que pasa es que la cultura es, por ejemplo, fíjense, yo aprendí con el doctor Okoye, que yo estudié el sistema de esclavitud transatlántico, pues nos metimos en muchas cosas de la historia. Siglos atrás, se decía que Dios había escondido la sabiduría en las arenas del norte de África. Y el norte de África no son rubios, o no eran rubios. Cuando entró el primer blanco a África negra, como nunca habían visto un blanco, ¿saben cómo le llamaron? La palabra que usaron en suajili era la palabra que se usaba para uno al que le han arrancado la piel o que tenía cáncer, tenía ulcerado, enfermo. Porque cuando ellos vieron aquello, pues pensaron que era una deformación. Un negro y un blanco son la misma cosa. Un chino y un japonés, un español y un lo mismo. Pues por ahora mismo, aquí ustedes tienen muchísimos inmigrantes en España, pero en la época de mi padre, España lo que hacía era emigrar. ¿Se da cuenta? Y entonces a veces hay todos esos líos de que esto, que lo otro, aquello. Por ejemplo, una vez yo fui a comprar un sello en Estados Unidos en el correo y el americano que me atendió me hizo un gesto así como de desprecio y yo eso no lo soporto y lo paré. Le dije, mire, le voy a decir una cosa. La única diferencia que hay entre usted y yo es que usted llegó primero que yo aquí.
porque en esta parte del mundo todos somos inmigrantes. Y eso que ustedes le llaman Native Indians, indios nativos, eso es falso. Porque desde un punto de vista antropológico, aquí no hay nativos de ningún color. Porque la teoría que hay en antropología es que los primeros pobladores de este continente vinieron de Asia a través del estrecho de Bering. Así que entre usted y yo la única diferencia es que usted llegó primero que yo. Y ustedes, aquí no hay nativos en España. En España todos son inmigrantes, de quinta generación, de 100 generación, pero todos son inmigrantes. Porque si aceptamos la Biblia, al hombre no lo hicieron en Cataluña. O sea, lo que pasa es que los que llegaron primero creen que esto es de ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso yo no le permito esa superioridad de pasaporte, de que tú eres inmigrante, tú eres indocumentado, tú eres nacionalizado. Pues eso perdía tiempo, chico. En antropología, el corazón de la antropología es que las culturas son diferentes, pero ninguna superior a la otra. Lo que pasa es que existe un concepto también que le llaman etnocentrismo, que es pensar que su cultura es el ombligo del mundo. Pero eso no es así. Las culturas son diferentes, pero ninguna superior a la otra. Déjeme decirle esto y concluimos para la cena, porque después ustedes van a ir a no sé qué cosa ya del concierto. Un minuto. Llega un turista americano al Japón. Y como los turistas americanos creen que se la saben todas, entonces pues... Sí, porque yo tengo un amigo, un pastor argentino, que me ha dado la mejor definición de Estados Unidos. Dice que Estados Unidos es un adolescente con dinero. Entonces, pues tiene todas las cosas de los adolescentes, ¿te das cuenta? Lo que pasa es que tiene mucha plata. Entonces, pues llega el turista allí a Estados Unidos, llega a Japón, y se le ocurre ir a un cementerio. Tiene que estar loco, chico, porque yo de turista no se me ocurriría ir a un cementerio, ¿no? Pero fue un cementerio. Y entonces se encuentra un japonés que le está poniendo un tazón de arroz en la tumba a su abuelo. Y el americano se burla y le dice: ven acá, chico, ¿cómo tú crees que tu abuelo se va a comer ese arroz? Dice: de la misma manera que el tuyo huele las flores que tú le pones. Y mañana seguimos. Ok, recordarlo. ¿Nos encontramos en el hall o cada uno quiere ir por libre? ¿Sí? Que 9, no, 9:15, así tampoco. 9:15, si los que quieran ir, nos encontramos en el hall y vamos caminando para allá. Los que se van, por favor, no te olvides de entregar esto.